Então, boa noite para todas e todos que assistiram ao replay. Boa noite para quem está com a gente hoje. Bem-vindo e bem-vindas a esse quinto episódio do Tarot Tributo, segunda temporada. E esta noite eu recebo Flor, com quem vamos falar sobre o tema Tarot e Mediunidade. Mas isso é o tema principal, né? Porque dentro desse tema vamos tratar de muitas coisas. Flor, muito obrigada por ter aceito esse convite. Seja muito bem-vindo. E então, vou começar como que é a tradição aqui, né? Vou começando dizendo algumas palavras sobre você. Donc, eu te conheci, eu te descobri na Instagram. E você se apresenta nessa conta como um tarólogo, como um médium também agora, né? Vamos falar disso mais tarde. E você se apresenta também usando diferentes ferramentas, como o pêndulo, o reiki, além do tarô. E você está propondo, né, trabalhos com o tarô, trabalhos energéticos, trabalhos espirituais, assim como oferecendo curso, né? Curso de tarô, curso com pêndulo. Então, você, ao mesmo tempo, pratica, né? E ensina, sim? E outro ponto é que você também é o criador de um tarô que se chama A Gênesis. Ujú. E vamos falar também um pouco sobre essa criação, essa criatura, não sei, esta noite. Vale, Sim? claro que sí. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, eu sempre começo com a mesma pergunta às entrevistas, é como que isso tudo começou, né? Como que você encontrou o tarô? Como que você começou essa caminhada? Quando? Será que chegou primeiro o tarô, primeiro as outras ferramentas? Enfim, se você quiser nos contar um pouco sobre. Sí, claro. La verdad es que el tarot llegó de una forma muy de imprevisto a mi vida. Yo tengo mi compañero que es coleccionista, es un compañero con el que vivo y él tiene muchos libros de arte por toda la casa, pero por toda la casa. Entonces, esto quizás sea el lugarcito en donde no se vean las cosas que él tiene, porque al ser coleccionista tiene mucho arte. Y desde que llegué a esta casa me empapé de esos libros. Hay libros de arte sobre películas, también hay libros de historietas, hay muchos sobre Moebius, está Alejandro Jodorowsky también por ahí metido, está Linkal y todo eso. Y me parece que hojeando y pasando un poco de imagen a imagen, algo me dio la intuición o por ahí la curiosidad de que sea em, capaz de interpretarlo o de que tengan otros sentidos, además del que propone el dibujo. Y tenía un amigo que estaba consultando a una tarotista y le pregunté si esa tarotista daba clases y resultó que sí. Y así que empezó así. Parece ser que fue como algo que se fue gestando primero de forma inconsciente Uhum. y luego vino a la conciencia en el primer curso, porque entré sabiendo que iba a estudiar tarot, pero sin saber nada sobre el mundo interno del tarot. Uhum. Y ese primer curso fue, la verdad, un pantallazo, una cosa muy choqueante, porque pensé que iba a ser algo sencillito, algo que iba a ser pasajero, y se terminó quedando casi ya 7 años. Hum. Mas aí começou por uma entrada com a arte, então com a imagem, né? Foi Sí, a imagem que te levou, a imagem artística que pouco a pouco te levou ao tarô. exactamente. Lindo, lindo. Peraí, eu estou escutando um gato. Ay, sí, ¿le puedo É abrir? o teu?
Sí, Tá bom. sí. E não, não, deixa ele, pode entrar. Deixa ele entrar. Si él entra, no llora. Ele pode entrar, ele pode ficar com a gente. Voy a salir. Gracias. Imagina. Então foi assim. E aí você aprendeu, começou a aprender com essa taróloga e pouco a Sí. pouco assim se apaixonou, né, pelo tarô, começou a tirar para os outros assim, né? Sí, la tarotista es Bel Usenle, por ahí la conocen, Bel. Y es como muy apasionada en lo que hace, tiene una energía muy magnética y después de hacer su primer curso, de hacer ese primer curso, sin haberlo terminado, me anotó al segundo, lo mismo hago con el tercero y lo mismo hago con el cuarto. Entonces fue una seguidilla de un año en donde fui haciendo como un intensivo de tarot y eso la verdad me dio la base que tengo. Entendi, perfeito. E você usa, me parece, do que eu vejo, sobretudo o tarô de Marcélia. Ou você usa também, sim, né? Às vezes o Rider, também você usa o Rider, Cada tanto uso Raiden, sí. mas Pero Marsella es el que más me gusta por lo abstracto que es en arcanos menores. Siento que a mí me permite como imaginar más y exceder un poco los límites que por ahí tienen las bases, ¿no? Que son tan necesarias. hum. E você aprendeu com esse tarô ou aprendeu com o Rider? Aprendí con Marsella. Começou com a Marcélia. Sí, empecé con Marsella. Uhum. Perfeito. E então começou há 7 anos. E, bom, é uma caminhada, né? Acho que para todos nós é uma caminhada. Então, a gente começa e depois a gente passa por etapas, né, nessa caminhada. E eu queria falar um pouco dos eixos do teu trabalho, dos diferentes eixos, porque teu trabalho é muito rico. É um trabalho que eu vi também a evolução, a transformação. Ujú, Não sei se, mas a transformação do teu trabalho. Eu tô na Instagram há 3 anos só. E você é uma das primeiras contas que eu acompanhei bien, e eu vi muitas mudanças no teu bien, trabalho. E você tem. Eu vou tentar explicar como que eu percebi e ujú, depois eu gostaria que você explicasse melhor, talvez, ou me corrija, né? Primeiro, tem uma questão de eixo, porque você trabalha com várias ferramentas, ou seja, você não usa simplesmente o tarô. Como a gente falou, você usa o tarô, também o reiki, também o pêndulo. Então, isso é uma primeira coisa. Você não é só tarólogo. E o segundo ponto é que, dentro da tua abordagem do tarô, eu vi modos de tratar o tarô diferentes. ujú. Então, não sei a qual desses dois aspectos você quer tratar primeiro, talvez. La integración, vamos a empezar por ese lado, porque uso el tarot como base para integrar todas las cosas que me gustan, que son como lo periférico, lo que rodea, digamos. Si bien me gusta y me apasiona mucho el tarot, me diversifico mucho en las cosas que a mí me gustan. Me gusta mucho dibujar, me gusta muchísimo leer, me gustan mucho las películas, entonces necesito integrarlo todo al tarot para que sea algo que se renueve y que tenga como un lenguaje fresco, un lenguaje nuevo. Entonces, mi formación en sí viene mucho de el New Age, que es algo que a mí mucho no me gusta, pero cuando era muy, muy chico, yo ahora tengo 33 años, pero cuando tenía 18 o 19 años leía muchos libros de autoayuda y leía muchos libros de psicología asociados a la autoayuda, no solo de psicología, ¿no? Y después me fui interiorizando más, tratando de despegarme un poco del bagaje New Age
y me fui interiorizando más en la psicología y en cómo eso va repercutiendo en las emociones. Entonces, también leo mucho sobre filosofía y me gusta muchísimo agregar psicología y filosofía a las interpretaciones del Marsella. Que bueno, también aplica para las otros mazos, pero más que nada mi mente está estructurada con Marsella. Entonces, cada película que veo, cada cuento que leo, cada libro que de repente me llega, digo, uy, esto asociado a una carta se puede ver así y ahí se traduce a una publicación de Instagram. Você traduz então o mundo, tudo que você absorva, né, em linguagem tarot. Sí, y si me permitís, a veces puede pasar, porque ya como vos decís, creo que 3 o 4 años estoy en Instagram, que es como mi principal fuente, pero tengo otras también, en donde puedo llegar a otra gente. Pero en Instagram es como la principal y a veces hay cosas que por ahí vuelan demasiado en mi mente, en mi imaginación, tiene una gran conexión y luego cuando lo paso a las cartas veo que, bueno, quizás no se puede entender de buenas a primeras. Entonces, cada tanto hay algunas publicaciones que son más trabajadas, que las empiezo a hacer de nuevo, que las resubo, pero obviamente corregidas, como para que tenga un lenguaje mucho más eh, fino y ordenado, ¿no? Que eso es como, el orden es una de las cosas que más me interesan a la hora de crear un contenido, porque como hay mucha información, y a mí me gusta que haya mucha información, trato de que sea una información ordenada para que no se pierda en el montón de cosas que hay, ¿no? Porque es mucho. Instagram es hoy una red muy masiva. Sim, 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 completo. E exatamente isso que eu tava vendo, porque também tem uma dimensão que talvez agora apareça um pouco menos assim, ou que era mais marcada há 2 anos atrás, que você tinha também uma leitura muito social das cartas, você fazia uma leitura analítica muito ligada, quase política, né? A questão de normas, a questão de. Então, isso era uma abordagem um pouco mais politizada, vamos dizer. Sí, E depois, mas que não deixava de ser analítica. Depois, hoje em dia, passou mais para essa questão mais filosófica, esse aspecto mais psicológico, como você sí. disse. Mas também eu noto um processo de como de depuração, de epuração do teu trabalho, né? Me parece que é isso que tu está dizendo quando você fala de ordenar a linguagem, né? De ordenar, analisar a imagem, de escolher as palavras. E então é quase um trabalho riquíssimo, mas ao mesmo tempo ele tem um lado minimalista assim um pouco me parece, né? Mas, Es la palabra justa, es la palabra justa. Hace como quizás 6 o 7 años conocí el minimalismo, eh, asociado a toda una filosofía de vida y asociado también a un contexto cultural, porque el minimalismo es algo masivo, es como algo muy conocido, pero no se puede aplicar a todo tipo de estilo de vida. hum, Hay una idea del minimalismo norteamericana, hay una idea del minimalismo latinoamericana, entonces es necesario trasladarlo ¿no? a lo propio. Y parte del orden del que vos bien decías que fui adoptando o desarrollando en mis redes sociales tiene que ver con esa idea. El minimalismo en mí tiene que ver con ir a lo esencial. uhum, Un puntito, una coma es esencial para el lenguaje o el mensaje que intento transmitir. Entonces, si bien son bastante limpias las imágenes, son cartas y por ahí un título y un pie, cada palabra está muy, muy pensada para que provoque algo, incluso para que provoque la incomodidad, ¿no? El decir, yo no creo que esto esté bien interpretado, está hecho a propósito. No, se me puede escapar algo, porque siempre se escapa, pero soy muy minucioso con eso porque realmente reduzco mucho para llegar a lo esencial, para que quede el mensaje muy claro. sim. É lindo isso. E também, bom, eu queria falar do teu tarô um pouco mais longe, mas podemos falar agora, porque me parece
que é muito ligada a esse processo também, né? O tarô que você criou é um tarô muito minimalista, assim, com muito. Você tá com ele aqui? Você tem o teu tarô aqui? Sí, sí. Aquí. Então, é, poderia nos falar um pouco dele, como ele nasceu, e talvez assim a gente também vai fazendo a ponte com a questão da mediunidade, não sei. Sí, sí, claro. Yo empiezo a estudiar tarot y el siguiente año de haber hecho esos 4 cursos, se abre pandemia. Y a mí me agarró muy desprevenido, en donde viví, bueno, en todo el mundo, ¿no? Encierro total, incertidumbre, no saber qué va a pasar después. En ese momento me encuentro trabajando desde mi casa, pero en algo que a mí no me gustaba. Y mi idea era decir, bueno, termino de hacer estos cursos y ya, bueno, voy viendo cómo se presenta el mercado, si me gusta, porque por ahí era algo que no me iba a gustar, ¿no? Enfrentar a gente, tener sesiones y eso. Entonces dije, bueno, lo hago. Y cuando pasó lo de pandemia, estaba tan desprevenido que no tenía un lugar como para empezar. Si bien las redes ya estaban muy activas, yo no sabía que se podía tener sesiones, estaba muy alejado del mundo realmente, lo había estudiado como si fuese en una burbuja. Me sumergí mucho en eso y no sabía cómo experimentar con otras personas. Entonces, durante pandemia, a mí me gusta, siempre hice la escritura de mis sueños y el análisis de mis sueños, pero de forma como esporádica. Pero en pandemia me pasó de tener mucho tiempo y de estar como con actividades que no me llevaban mucha energía. Entonces, durante pandemia escribí todos mis sueños y los interpreté a cada uno de ellos con cartas del tarot de Marsella. No los tengo preparados, pero son unos cuadernos que son así más o menos, Hum, de todos los sueños que escribí durante pandemia y cada uno tiene su correlación con una interpretación del Marsella, ¿no? Pero a medida que iba haciendo la comparativa entre la simbología que aparecía en mis sueños y la simbología que aparecía en el tarot de Marsella, iba viendo imágenes que por ahí reducían y agrupaban ambas simbologías, ¿no? El inconsciente colectivo y el tarot de Marsella. Entonces hacía garabatos al costadito de cada sueño, hacía un garabato, como por ejemplo, me acuerdo mucho del 3 de oros, porque empecé a hacer unos puntitos que eran como un montoncito de oritos chiquititos. Y después hice otro montoncito y otro montoncito y eran 3 montoncitos, ¿no? 3 montoncitos de oros. Y dije, wow, parece como que vibra, ¿no? Parece como que están bailando esos oritos. Y así empecé a idear diferentes imágenes con la combinación entre la simbología de los sueños y el tarot de Marsella. hum, Eh, Empezó como un juego, realmente empezó como un juego, pero yo ya tenía la idea de que un tarotista podía dibujar un mazo de cartas, porque mi primera profe de tarot me muestra su mazo de cartas y para mí fue como en los dibujitos, cuando le brillan los ojos y no podés creer lo que estás viendo, fue así. Me impactó de una forma, me choqueó realmente la imagen de ver un tarotista creando su propio mazo. Entonces ya había quedado algo ahí, pero al principio fue como un juego y haciendo garabatos, haciendo como si fuesen dibujitos así con palitos y cositas así, fui creando como un lenguaje que se traducía mucho de los sueños y del tarot de Marsella. Y ahí es donde me doy cuenta que hay algo que se puede ver, hay algo que se puede canalizar, hay imágenes que están como vivas y es como cuestión de acceder a ellas de alguna forma. La interpretación de los sueños te deja mucho, ordena mucho el canal a nivel intuitivo. Y de alguna forma uno accede un poco a la información del inconsciente propio en los sueños, pero también hay un mensaje del inconsciente colectivo que se empieza a colar, ¿no? Entonces esa es nuestra vía para lo popular, para lo colectivo. Y dije,
¿qué pasa si estas imágenes las ve otras personas y pueden interpretar algo que es diferente, porque cada uno lo va a interpretar con su propio filtro? Y dije, esto es un mazo, esto es un mazo de tarot. Y así empezó. Y así empezó y no paró. Fue algo muy intenso porque yo, si bien me gusta dibujar, no soy alguien realmente que tenga una técnica. Entonces, durante pandemia fue una cosa de estar todo el tiempo escribiendo a mis sueños con las cartas de tarot y dibujando mi mazo. Hum. Fue todo lo que hice durante pandemia. Realmente es algo muy, muy obsesivo al punto de que me agarró una tendinitis, no sé cómo se dice, en el dedo, y no lo podía casi mover y tuve que hacer el trabajo, ¿no? De hacer rehabilitación. Entonces, porque tensionaba mucho la muñeca, porque quería que quede de forma específica como lo veía, ¿no? Foi uma transe, assim, estado quase de transe. Exactamente, hace poquito subía una historia a Instagram en donde me acordaba el momento en el que lo había dibujado y decía, wow, fue un momento de mucha catarsis también, Uhum, sim, porque el mazo me permitió descargar mucho de lo que estaba pasándome en esse momento. sim, sim. Mas a Sí, pandemia, além disso, a pandemia, eu acho que ela foi muito importante, assim, muito, ela mudou muita coisa para muita gente, assim, ou bem ou é mal, mas nada foi igual depois, né? Perturbou muito a ordem totalmente. que estava presente. É, lindo. E pode mostrar um pouco das cartas para gente? Sí, por supuesto, por supuesto. Em, a medida que yo iba dibujándolo e iba viendo las imágenes que se iban quedando, me fui dando cuenta de cómo de alguna forma empezó a hablar mucho de lo que a mí me gustaba. Hay mucho de la cultura pop acá, hay mucho de anime también, a mí me gusta mucho el anime. Entonces, creo que de a poquito me fui dando cuenta de que, si bien las imágenes estaban como en algún lugar, como en una calle, por decirlo de alguna forma, de repente también después hay imágenes de películas, o escenas de algún anime que veía de chico. Yo, cuando era más chico, a los 8 o 9 años, veía un anime en donde un personaje iba buscando cartas e iba encontrando cartas que se llaman cartas de poder. Sakura Uhum. Card Captor se llama, entonces es como, es muy famosa. Como se Eh, chama? Sakura Card Captor, Sim, 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 sim. Sim. es muy conocido. Y después, previo a eso, también veía Digimon, en donde uno de los personajes crea un mazo de cartas y a través de la carta crea a su compañero de batalla, por decirlo de alguna forma. El mazo está escrito en un idioma un poco inventado. En realidad no es completamente un idioma inventado, pero es un lenguaje combinado. Está escrito en español, en latín y en griego. Entonces, hay algunas cosas que están combinadas para que queden de forma coloquial, ¿no? De forma fonética, atractivas también. Hay Então, algo tem también ter de uma marketing. linguagem especial para, uma língua especial para. Claro, claro. Por ejemplo, agénesis es una palabra inventada porque tiene, bueno, errores por ahí gramaticales, o no sé cómo se dice, porque empieza con una A en minúscula y luego continúa con una G que está en mayúscula para hacer una separación, pero en realidad es una sola palabra, es Uhum. agénesis. No tiene un tilde la E porque es en latín no está usado el tilde, y la A se hace como un juego de entre letra y palabra, porque de repente funciona como una dirección, ¿no? Hacia el inicio, hacia la génesis, pero también es una negación, como cuando uno dice apático o quiere negar algo. Entonces, es como si fuese que uno llega a la génesis, pero luego de esa génesis hay otra génesis, y luego de esa génesis hay otra génesis, y es un infinito. Incrível. É Esa, incrível. esa es la idea, digamos, un poco del mazo. Lindo, lindo. Esses são os maiores? Como que são as famílias? Sí, está dividido. Bueno, yo lo estructuré igual que un tarot de Marsella, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, eh, a la carta al palo de los oros, yo lo interpreto como si fuese sal gruesa,
y se llaman Mater. Hum, A la carta de las copas, yo la asocio a las raíces como venas en las plantas y se llaman radix. A al palo de los bastos, yo lo asocio con neuronas, entonces se llama nerve. Y me falta alguno que es a las espadas, yo lo asocio a la circunferencia del pensamiento, entonces le puse logos. hum, Es como la idea de cómo un pensamiento llega como a un inicio. Bueno, siempre la génesis. Para mí, una de las cosas que a mí me pasó cuando estaba haciendo este trabajo de la interpretación de los sueños y de encontrarle la simbología en los sueños, me di cuenta que estaba yendo a un lugar inexplorado en mí. Esto que vos decías de la pandemia como un antes y un después, creo que para mí fue el hecho de entrar en mí, de un lugar en donde mucho tiempo no quise, ¿no? En la sombra, en el inconsciente, en la oscuridad, en toda esa parte que uno a veces no tiene ganas de enfrentar. Y la pandemia me dijo, es ahora, ¿lo tô na hora. enfrentás? Ahora, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo a través un poco del arte. Hum, Pero sí, sí es verdad que en el momento de hacerlo hubo algo muy genuino en lo que hacía. Hubo un no pensar en que me iban a ver, ¿no? No pensar que iban a criticar o a tener un juicio sobre lo que hacía, simplemente el hecho de hacerlo. Y eso es algo que hasta hoy nunca me pasó con nada de lo que hago. Siempre estoy pendiente de la mirada, del juicio y de que se entienda. Esto es una parte muy pura, digamos, de mi parte creativa. Y por eso también es como que me apasiona mucho, ¿no? Hablarlo y darlo a conocer y esas cosas. e tem que falar desses fenômenos, porque são coisas tão profundas, sabe? Sí. Tão fora do que a gente experimenta naturalmente no dia a dia, assim, porque a gente está longe desse trabalho, né? Se a gente não encontra as circunstâncias favoráveis para entrar, mergulhar, afundar nesse trabalho mesmo, a gente não faz esse trabalho e a gente não chega nesses lugares. Por Esto que você. decís me llega mucho porque no fue para nada grato el momento en el que yo estaba dibujando el mazo. Todo el contexto en el que estaba viviendo estaba muy roto. Hum, Y si no hubiese sido así, quizás hubiese estado distraído todavía con el afuera, ¿no? Con las miradas. Pero esto fue algo que quizás como vía de escape, jugando un poco con las palabras, terminé llegando al lugar donde tenía que llegar. hum, Porque sané mucho al hacerlo. Y eso es algo que no sabía que iba a pasar. No fue mi intención hacerlo así. Se dio. Y eso es, para mí me queda esa experiencia de vida cuando uno recuerda algo que hizo, unas vacaciones, no sé, cuando te casaste o cuando tuviste un hijo, a mí me queda ese recuerdo, ese momento en pandemia con mis gatos, con el estrés, con la enfermedad, ¿no? Como con todos los problemas económicos, políticos, por eso también después en mi Instagram hay mucha cosa cultural, política, mucha crítica también, por unas cuestiones que se viven acá en Argentina, entonces era muy necesario, fue muy necesario para mim uhum. y de hecho fue sanador. Sim, sim. Ah, mas a gente percebe isso. Eu acho que toca muito. Teu trabalho me tocou, pessoalmente, teu trabalho me tocou muito desde o início, assim, que eu vi tua conta. Muchas E, gracias. e essa questão da mediunidade, então, nisso tudo, como que chegou essa mediunidade? Porque você me parece que no início, por exemplo, você não usava, né? E a gente, quando a gente preparou essa live, eu te falei, olha, tem várias coisas que me interessam, a gente poderia falar disso, daquilo, daquilo. O que que você gostaria de tocar como assunto? E você me disse, eu queria falar da mediunidade. Sí, Então, a gente está abrindo esse espaço também hoje para conversar sobre isso. sí. O que que é essa mediunidade para você? Ela chegou também nesse momento ou já estava lá antes? Como... Em, no tengo quizás la historia por ahí más común de haberlo entendido de chico. Solo tenía una extrema sensibilidad. Por ahí era alguien que
lloraba por muchas cosas, tenía muchas pesadillas, los sueños siempre presentes, eso sí, siempre, siempre muy presentes, pero no podía quizás desarrollarlo en ese contexto. Y cuando decía algunas cosas, por ahí era más silenciado, ¿no? Era como, bueno, no, no es tan así, no hables de eso, los chicos no hablan de eso, ¿no? Entonces era como, bueno, bueno, pero no fue algo que yo tampoco insistí o que a mí me turbaba mucho si no lo hablaba. Eh, Durante pandemia, creo que la palabra va a estar resonando mucho en la conversación, cuando me doy cuenta que accedía como a algunos dibujos, para mostrarlo y por ahí para ejemplificar, porque fue específicamente con esto, con este dibujo que les voy a mostrar, yo sentí que entraba a una habitación y que rompía el empapelado de la pared, ¿viste? Cuando hay papel, cuando hay algo que cubre. Y cuando rompía eso, del otro lado veía una imagen muy similar, no es igual, pero muy similar a esta, que esta es la papisa en Nimazo, ¿no? Entonces yo, en mi desconocimiento completo de la mediumnidad y del canal de medium que uno puede llegar a ser, dije, quizás lo que yo esté viendo sea algo como un registro que queda de esa información. Entonces hago en pandemia un curso de registros akáshicos Uhum. que tiene como todo, ¿no? Creo que, no sé si serán todos iguales los cursos, pero tiene como toda una estructura en donde primero uno conoce la herramienta, abrís un canal, te dan una oración y luego a partir de ahí empezás a decodificar la información. Yo lo hice 2 o 3 veces y terminé con mi cabeza así, como con mucha presión, con mucha información desordenada y sintiendo que entraba a un registro ya caminado, ya experimentado. Entonces le pregunto a mi profe de ese momento si podía acceder a otro canal, pero yo desde el desconocimiento, hablándolo como si fuese algo normal, ¿no? Me dijo que no, que el registro es así. Entonces yo dije, bueno, un día hago todo el trabajo previo de me siento, me concentro, pido asistencia, pero en vez de ir por el registro akáshico, me abro un túnel, me abro un canal yo, dije. No sé, lo pensé así. A veces me pasa de tener esto como, son como ideas que en mi cabeza suenan con toda la lógica, pero cuando lo digo me empiezo a dar cuenta que por ahí es un poco raro. Y lo primero que me imaginé fue el mismo túnel, pero transparente y celestial, como si fuese algo que me ayudaba a ascender. Los colores claros, pasteles, acuarela, a mí me gusta pintar con acuarelas, se hacían presentes y yo dije, claro, este es un canal muy propio, estas son mis cosas, este es mi registro, dije. Accediendo a él, pude darle como un orden a todo ese bagaje y de ahí empecé a acceder a información que era más colectiva. Uhum. Entonces, mis sueños empezaron a tener mensajes premonitorios, empecé a decirle cosas a gente que iba a viajar, a amigos, a familias. Empecé a decir cosas que por ahí eran secretos familiares, muy, muy guardados y para mí eran muy presentes y estaban muy nítidos, ¿no? Y empecé a transmitirlos y esta vez ya no había nadie que me dijera, no digas eso, los chicos no hablan de eso y lo solté completamente, pero sí puedo decir que al principio lo hice a través de la escritura. Hum. Yo lo que hacía era escribir lo que veía o lo que imaginaba o lo que sentía y luego empezaba a transmitirlo. Ese fue Uhum. como quizás mi lugarcito seguro durante mucho tiempo porque podía filtrar estos momentos en donde el medium, que todo el mundo, ¿no? Por ahí conoce como canaliza un medium, a veces no es tan nítido, a veces están más lejos, a veces es un número, otras veces es una letra. Entonces todo ese paso previo me ponía nervioso porque pensaba que no estaba llegando al punto, entonces escribir me sirvió mucho para, no sé, sentir como un poco más de seguridad. Sim, sim, sim. E, e hoje, por exemplo, esse trabalho é uma coisa que você decide quando você vai lá. Como assim? Você é uma coisa que depende um pouco da tua vontade, ou seja, eu preciso ir lá acessar as informações, ou é uma coisa que pode acontecer sem você querer também?
Você está fazendo Eh, alguma coisa nada a ver e vem uma informação para você, esse tipo de coisa? sí, me parece que una de las cositas que todo medium tiene que trabajar es, bueno, con la sombra, con la propia sombra y con los miedos. Es algo que se trabaja, no es algo que se supera. O sea, la sombra está y va a estar siempre y el miedo también y es necesario. Entonces, yo era una persona que nunca había trabajado en sí los miedos. Y el trabajo este con los sueños me enfrentó mucho a mis miedos. Y es un lugar en donde no te puedes escapar. En los sueños es un lugar a donde todos en algún momento vamos a llegar. Entonces era algo muy diario el hecho de estar enfrentándome a fantasmas y a cosas del pasado, de mi niñez y de una infancia que por ahí fue muy vulnerable. Eh, entonces, enfrentando esos miedos, pasé como el umbral de retener la información o de filtrar la información. Y después de un tiempo me empezó a pasar de tener esto espontáneo, de haberlo sentido y no haberme preparado, no haber hecho una oración, no haber pedido asistencia ni nada. Y de repente decir, bueno, veo a alguien, veo algo, veo esto, veo lo otro. Entonces, de hecho, me sorprendió tanto que fuera así, tan espontáneo, que empecé un podcast en donde subo todos los domingos una historia de cómo se dio esto de así, de forma natural, de repente hablando con alguien, de repente en un Uber, de repente con, no sé, una amiga o alguien desconocido, y empezar a decir, che, tu mamá, che, tu abuelo, ¿no? Y es como, hay alguien que está acá, o hay un niño, lo sentís y de repente, ¿no? Como empezar a encontrar eso en todos lados. Sí, me parece importante aclarar, no es algo que a mí me perturbe la vida, para nada. Creo que eso fue, digamos, el contrato que de alguna forma uno hace, ¿no? Con consigo mismo, porque al haber vivido experiencias un poco traumáticas de chico, para mí es re importante la tranquilidad y la calidad de vida. Es súper importante. Entonces, todas mis alumnas que hacen tarot, péndulo, reiki, mediumnidad o lo que sea que de interpretación de sueños también hice cursos, siempre les digo, no, uno no puede estar con la cabeza turbada durante todo el día por algo que sentiste, por una canalización que hiciste o por una sesión que tuviste. Calidad de vida. Y eso se trabaja cuando tenés en orden toda esta parte, ¿no? Más sutil, más subliminal, que es el inconsciente. Mas certamente quando você também ordenou certas coisas dentro de ti, né? Imagino que se você estiver muito fervendo por dentro, muito agitado por dentro, fica muito mais difícil lidar com essas informações. Você testemunhando esse trabalho com a sombra que você já fez em parte, assim, imagino que seja também por causa disso, que você hoje tenha mais capacidade, né, a se tranquilizar com essas informações. Sí, lo que me pasa quizás también para sumarle a aquella persona que está escuchando y por ahí tenga esta sensibilidad, me pasa lo mismo que cuando dibujé el mazo. El contexto por ahí es un caos, ¿no? Y no solamente hablando de un contexto como por ejemplo lo que me rodea ahora, sino el contexto mi cuerpo materia, mi contexto fuera de lo que es el alma o lo que conecta realmente con eso que estoy hablando, ¿no? A pesar de todo ese contexto, la conexión sigue estando igual. Y de eso se trata el trabajar con la sombra, no negarla ni tampoco superarla o pensar que uno de alguna forma evoluciona, ¿no? A través de un trabajo como esto, que no es el camino, no es la forma para mí. Hum. Qual é o nome do teu podcast? Le puse ciclo mediunidad, se Lele, llama así. pode escrever aqui no chat, no bate-papo? Sí, cómo no. Depois eu botarei embaixo na YouTube. Y creo que estoy en Spotify como sí, Florencia-Tarot. Igual en mi Instagram. Perfeito. Sí. E então, no teu trabalho agora como tarólogo, por exemplo,
Hoje você vê então uma diferença entre quando você começou com o tarô, com essa análise talvez mais, essa abordagem mais analítica, e hoje Sí. que você está muito mais conectado com essa dimensão espiritual e mediúnica, muda bastante coisa para você na hora de ler o tarô para alguém? Sí, me parece que lo que más aprecio de haberme formado en todo esto es el haber reducido al máximo el estrés y la ansiedad que me generan a mí las cosas que son desconocidas o que son así como imprevistas. Uhum, Al estar muy seguro de mi mirada con respecto a la herramienta, sé cómo abordar diferentes cosas que son completamente desconocidas para mí. uhum, Entonces, trabajar mucho con la herramienta, tener contacto con la herramienta del tarot y la mediumnidad durante mucho tiempo y durante muchos días, digamos, eh, me permite a mí explorar mucho más esa parte tan desconocida de un otro frente a uno. Y creo que eso es lo que más noto de las primeras sesiones que tenía, porque quizás una cosa muy transversal en mí es el hecho de frenar alguna idea o algún análisis por temor justamente a que la persona se enoje, no le guste, no sea exactamente lo que la persona esté interpretando o sepa, ¿no?, lo que esté pasando. Y perder eso fue el trabajo por el otro lado. Fue como si fuese algo medio em, subliminal, porque no lo trabajé evitando que eso suceda, lo trabajé conectando con lo que tenía que conectar, que era la herramienta. uhum, uhum. E hoje você ensina, então, nos teus cursos também mais sobre como cultivar ou desenvolver essa mediunidade. Sí, lo que a mí me pasó fue que en un curso de péndulo, que era únicamente de péndulo, me pasó de tener así personas que estaban tomando clases conmigo y de darme cuenta que yo en vez de estar dando la clase y de estar enseñando a cómo se utilizaba el péndulo, necesitaba decir lo que estaba sintiendo, ¿no? Y en ese curso de péndulo propuse algunas cosas que no estaban en el programa, que eran para potenciar la intuición y ¿no?, la mediumnidad, de alguna forma, el canal de mediumnidad. Em, y las chicas estaban muy entusiasmadas y empecé a notar que se producía algo entre todas. Entonces dije, quizás pueda armar algo para empezar a formar a mediums, y en eso estoy. Sí me gustaría decir, porque es algo que por ahí se habla poco o no todo el mundo lo dice, y es que uno puede hablar de mediumnidad como una cosa, digamos, como una herramienta, pero en realidad la mediumnidad es como un estilo, es como si fuese el minimalismo. Uno no es minimalismo únicamente en Instagram, uno es minimalista en su vida, en los colores que utiliza, en la comida, ¿no?, que consume. Lo mismo con la mediumnidad. Un escritor es un canal, es un medium. Hay escritores en la historia que han canalizado el futuro de una forma, pero tan magistral. Eso es un medium. Un Uhum, antropólogo, alguien que estudia lenguas, un teólogo, son canales. Hace uhum, poco veía un documental de una chica que creo que estaba trabajando en las ruinas aztecas y ella decía que conectaba con las imágenes, pero ya estaba en un nivel de casi escucharlos. Ella está desarrollando un canal de mediunidad. No es necesario entrar en un ambiente todo esotérico para poder crear esse canal, justamente. essa ideia, então, de ponte, né? Quando você fala de canal, de fazer esse intermediário, né? Médium enquanto intermediário entre duas coisas. Si vamos a lo esencial de la mediunidad, es eso que dijiste. Es como el minimalismo de la mediunidad. El Uhum, canal, el puente entre dos entes o dos seres. uhum. Es eso. Se puede dar de millones de formas. Se da de millones de formas. Então, a espiritualidade, por exemplo, seria um modo de vivenciar a mediunidade.
mas toda a mediunidade não seria espiritual. Exactamente. De hecho, mi forma de abordar la mediunidad se aleja bastante de lo espiritual. Al principio pensé que las sesiones iban a ser únicamente para contactar a seres desencarnados, pero al final, como todo termina sorprendiéndome, porque yo pienso que va a ir para un lado y termina yendo para otro, empezaron a usar, mis consultantes lo utilizan como guía en realidad, como una forma de empezar a conectar con el yo superior, con el alma, con el ego, como lo quieran llamar, ¿no? Y de alguna forma no hace falta que aparezca o un ser desencarnado o un maestro ascendido o cualquier persona que ellos deseen, sino más son ellos, ¿no? Conectando realmente con el propósito, con el sentido. Y eso es algo que a mí me gusta trabajar un montón. Hum. Mucho, mucho me gusta, la verdad. Me sorprende a mí poder acompañar esos procesos porque yo estuve del otro lado también, ¿no? Sim, Con los sim. mismos intereses, con las mismas curiosidades. Sim, vai evoluindo, né? Imagino que dependendo das experiências que você vai fazendo e do que tu está vivendo, essa consciência, ela vai também se formando, se transformando. E, mas então, se eu sigo o teu raciocínio, assim, o tarô em si seria um médium também, porque o tarô, enquanto objeto, é um objeto que permite que faz transitar, né, de dentro para fora, ou do inconsciente para consciente, enfim, ou de mim para você. ah, Total, sabes que cuando yo empecé, eh, no me acuerdo quién lo dijo, porque la verdad es que ya después no es como demasiada información, pero tengo anotadito en uno de mis cuadernos de los primeros que utilizaba, interpretar tarot no es canalizar, puse. Como que me quedó eso ahí, como si fuese que, ¿por qué lo escribí, no? Interpretar tarot no es canalizar, ¿por qué no sería un canal? Si una... Y de repente me di cuenta que a veces uno puede pensar desde el mundo de lo esotérico, ¿no? Desde el mundo de estas mancias, puede pensar que la parte analítica, la parte cognitiva, carece de esa parte álmica, espiritual, y todo lo contrario. La palabra, el verbo, cómo se estructura cognitivamente, está respondiendo a un lenguaje álmico que de alguna forma se va a ver trasladado. A los números también, a los números también. Un matemático también es un medium. Las personas que empezaron a estudiar desde los números cómo crecía el universo, o sea, si eso no es ser un medium, un canal, una forma de traducir y de decodificar la información que hay en la calle, pues bueno, E aí você sai dessa divisão, né? Pensando assim, encarando a coisa assim, você sai daquela oposição entre o analítico e o sensível, e o sutil, né? Você junta de novo os dois assim. total. Total. Sí, para mí, si no existe esa integración, si no puedo integrar esa parte analítica y esa parte espiritual o más por ahí sutil, me falta algo. Uhum. Está incompleto para mí. Isso, isso. Tá dividido, né? Falta uma parte, eu sinto muito isso também. Falta um lado, Total. assim. Total. Y después, bueno, el valor agregado para sumar, que nunca me puedo dejar de olvidar de la parte de la diversión. A Uhum. mí, si yo hay algo que no me divierte, si yo con algo no me estoy realmente sintiendo feliz, pues entonces también estaría un poco incompleto. Y hay cositas que, bueno, hago, ¿no? En redes como para jugar, asociar el tarot a canciones, por ejemplo, que son como más populares y más conocidas. Y eso también soy yo, o sea, cuando escucho cumbia, reggaetón y lo asocio a tarot y nunca dejo esa parte analítica ni tampoco Uhum. profunda, porque está ahí el lenguaje, ¿no? Pero nada, es para prestarse también a divertirse, pasarla bien, ¿no? Porque E si é no um es muy... jogo, né? É um jogo na base. O tarô é um jogo também. Então, se Total, esquecemos de jogar, de brincar, não tem mais charme. totalmente.
Amei, amei. E você, porque faz quase uma hora que a gente está conversando, te proponho falar um pouco agora, se você quiser, dos cursos que você está oferecendo agora, talvez dos serviços que você está. Você vai fazer uma masterclass ou já fez? Eu vi que tem uma classe aí para. Ah, fue ayer. Tuvimos una clase con una colega que es de Nati de Curavichera. Tuvimos una clase en donde hicimos la historia del arte en cuanto a las cartas del Papa y del Diablo, y luego hicimos una comparativa. Eh, pero ahora tengo un curso de tarot. Estos ya son los últimos cursos, estamos en octubre, noviembre, así que estos dos cursos son los últimos de este año. Es un curso de tarot para hacer arcanos mayores. Y luego es un curso de péndulo, que es por ahí el más cortito, que empieza en noviembre. Los dos empiezan en noviembre, octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Y bueno, luego también tengo sesiones de mediunidad, de tarot, de Reiki y de péndulo. Yo trabajo todo, como te hablaba hace un ratito, yo trabajo todo a distancia, todo el trabajo que hago yo es por virtual, así que esa es la forma en la que me contactan. Más adelante quizás yo estoy viendo algo así como en el 2026, quizás mediados del 2026, me abriré de nuevo a espacios. Así que si alguien sabe A de algo, energia não tem fronteira, não precisa de. A energia ela transita. totalmente. Muito obrigada. Eu não sei, você gostaria de. Depois vamos passar na parte das perguntas, né? Mas você, em relação a tudo que a gente abordou hoje, gostaria de acrescentar alguma coisa? De falar de alguma coisa que a gente falou que ia conversar, que eu esqueci, não sei. Em, me parece importante decirles que cuando uno entra a este mundo, viene como con muchos conceptos, ¿no? Con muchos preconceptos, muchos juicios, buenos, malos, lindos, feos, todos, ¿no? Este es el espectro de la idea previa a algo. eh, es mejor o enfrentar esa idea y ese juicio o entrar sin tanta idea, porque luego cuesta mucho el desprenderse de eso preconcebido. El cerebro lo adopta como algo necesario para la supervivencia, entonces se aferra mucho a esa idea pasada. Cuando uno libera un poquito más el canal, por decirlo de alguna forma, se encuentra con un mundo desconocido. Y en mis sesiones y en mis consultas, en las clases que doy, siempre hay una partecita para la evaluación, para la observación, para mirarse desde afuera, para poder conectar con el grupo, con la masa, con lo colectivo, para no quedarse en uno, para no ensimismarse con uno. Y el trabajo del compartir hoy con todo lo global que es, con lo más accesible que se puede pedir, es algo que se necesita mucho. Entonces, todas mis alumnas siempre están, mis alumnas y mis alumnos, acá hay uno presente, siempre están como muy invitados a expandirlo, a que se exploren, a que lo comenten, a que lo compartan, que lo hagan, que sea práctico, que sea algo cotidiano, ¿no? Que pueda volverse analógico y no algo tan de nicho o para algunas personas, ¿no? Solamente para la gente que le gusta lo esotérico. Entonces, para abrirse, ¿no? Es como una forma de evangelizar y traer a gente nueva. Yo siempre trato de en algún, no sé, algún día de la semana o algún momento del mes, encontrar a alguien que venga de afuera, a alguien que no sepa nada de este mundo y que de a poco lo vaya ¿no? Investigando, entrando de a poquito, aunque sea, porque si no, de repente se vuelve todo muy, ¿no? Muy secta, muy entre nosotros. De repente le leo a mis amigos tarotistas, de repente mis alumnas son los mismos. No, no, se necesita renovar, si no la cosa se va perdiendo. E eu acredito que a gente. É muito importante o que você está falando, porque estamos num mundo que tende cada vez mais a nos fortalecer dentro do que a gente já gosta, já pensa, na rede social, por exemplo, é tipicamente isso. Então,
Você vai consumir um tipo de coisa e vai chegar para você só coisas que vão ser relacionadas e além da rede social, né? A gente sempre tende a buscar o que vai nos segurar no que a gente já domina, conhece e pensa. Esse trabalho de ir conectar com o diferente, com o que é estranho, com o desconhecido, ele é muito importante, está muito certo. Es como desordenar un poco el algoritmo, Sim, sim, completo. Completo, marearlo un poco para no ser tan predecible, ¿no? sim, sim, lindo, importantíssimo. Obrigada, Muchas gracias. Muchas gracias a vos. obrigada. Nós vamos parar aqui a parte gravada e a gente vai continuar aqui. Obrigada por todo mundo que vai assistir ao replay e até a semana que vem. Muchas gracias. Graças a ti.